comienzan. 9 de la mañana con 36 minutos. La semana pasada se dio a conocer un estudio encargado por JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que a partir de este mapa nutricional 2021 entregó una cifra muy preocupante. Cerca del 31% de los niños y niñas de nuestro país es obeso u obesa. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros el doctor, profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, Fernando Vío. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Preocupados, eso sí, por estos resultados que entregó este mapa nutricional 2021, que además advierte que esta situación incluso podría agravarse a futuro. Le quería preguntar respecto de qué ha pasado en los últimos años para que finalmente lleguemos a estos índices tan preocupantes. Bueno, esta no es una situación nueva. Yo he estado con ustedes en la radio desde hace por lo menos 20 años conversando este tema. La obesidad infantil en Chile ha aumentado en forma explosiva desde el año 87 en adelante, y los datos de la JUNAEB, que son anuales, todos los años en marzo se hace lo que se llama el mapa nutricional. Muestra que el año 87 la obesidad infantil era de 8%, después subió al 16% al año 2000, después subió al 24% al año 2019, y lo novedoso de ahora, lo tremendo de ahora, es que del año 2019 subió al año 2021, en 2 años, de 24 a 35% en primer año básico, lo que es un aumento extraordinariamente elevado, en gran medida producido por la pandemia. La pandemia aumentó lo que ya venía de antes, aumentó el sedentarismo en los niños y aumentó la mala alimentación de nuestro país en general. Uh-huh. Doctor, como usted bien relata, efectivamente esto se viene discutiendo desde hace décadas en nuestro país, que pasó por este tránsito, ¿no? De una situación muy compleja a nivel nutricional, viviendo totalmente lo contrario, la desnutrición. Usted hizo muchas investigaciones al respecto, y ahora este tránsito que finalmente deriva en esta situación muy preocupante en términos de la obesidad. ¿Qué pasó entre medio que finalmente no se pudo llegar a una política que permitiera evitar que llegáramos a la situación que además se vio agravada por el contexto de la pandemia? Mire, nosotros tenemos muy clara la situación. En la década del 70, del 80, hubo una política muy clara para eliminar la desnutrición. Una política consensuada, todo el mundo estaba de acuerdo, todos los gobiernos lo hacían, un gobierno tras otro mantenían una continuidad en las políticas, todo el mundo estaba de acuerdo de que la desnutrición había que erradicarla del país, que era una lacra para la sociedad, que era inaceptable tener desnutrido. Bueno, todo eso no pasó con el caso de la obesidad infantil. Nosotros como INTA venimos denunciando este tema desde la década del 90. Ya el 2000 instalamos políticas públicas, pero las políticas públicas han sido de corto plazo, han durado lo que duran los gobiernos, han tenido 4 o 5 años de duración, se interrumpen, vuelven a aparecer otras políticas públicas, no hay acuerdo frente a lo que hay que hacer, pero lo más importante es que, a diferencia de la desnutrición, no hay conciencia en el país de que esta es una lacra que hay que erradicar. Eso la gente no lo entiende. Fíjense que con esta noticia que dio la JUNAEB el sábado pasado, digamos el sábado, no el reciente, sino que el anterior, hubo un solo reportaje en los diarios, que fue en La Tercera, no salió nada en los otros diarios, los medios de comunicación prácticamente no tocaron el tema, la FAO sí, ¿no? Pero no hubo una respuesta de la sociedad frente a este tema, que es gravísimo, porque esto pone en riesgo la salud entera del país. O sea, el hecho de que haya niños, o sea, que un tercio de los niños esté con obesidad, otro tercio con sobrepeso, y solo un tercio de los niños sean normales, significa que estamos hipotecando nuestro futuro. El hecho de que haya niños con obesidad significa que en el futuro esos niños van a tener
hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, van a tener muy luego las enfermedades crónicas que todos conocemos, que son las que más afectan a la sociedad, y eso va a ser una sobrecarga para el país de tal magnitud, que el país va a tener problemas en su desarrollo. Va a tener que invertir grandes cantidades de dinero, la productividad no va a ser la misma que si tuviéramos personas sanas, y vamos a tener problemas en el mediano y largo plazo extraordinariamente graves. Ujú. Doctor, ¿cómo poder atajar esto para que efectivamente no se siga agravando? Porque a esta falta de cohesión que usted relata en términos de entender la gravedad que representa la obesidad, sobre todo en la población infantil, hay que sumar un contexto además económico en el que, por ejemplo, las familias no solamente están comiendo de manera no adecuada, sino que además con alimentos que no tienen un componente nutritivo lo suficiente para poder llevar una buena alimentación. Generalmente se está comiendo mucho y mal, en el fondo alimentos que favorecen finalmente la obesidad. ¿Cómo se puede revertir eso considerando, por ejemplo, la situación que estamos viendo actualmente con una inflación y sobre todo marcada en el tema de los alimentos? Mire, el tema de la obesidad es multifactorial, por lo tanto hay que abordarlo desde muchos aspectos, digamos, y eso es lo difícil, ¿eh? Entonces, lo que se requiere primero aquí es una política de Estado seria, que abarque todos los sectores, que sea de largo plazo, que sea con financiamiento, con objetivos y metas claras, como fue la política de la desnutrición. ¿Sí? El ejemplo está clarísimo, pero eso no se ha hecho, ¿eh? Por ejemplo, lo central aquí es la educación en la población, el cambio cultural de los alimentos. Usted me señala un tema que es bastante frecuente escuchar, digamos, que los alimentos saludables son caros y que es por eso la población no puede acceder. Yo le voy a dar dos ejemplos. Chile es el país que más consume pan en el mundo. Desgraciadamente nuestro pan es pan blanco, con harina de trigo refinada, blanca, que tiene un alto índice glicémico. ¿Qué significa eso? Que pasa rápidamente a la sangre, sube el azúcar en la sangre y hace que el organismo libere mucha insulina. A la larga eso lleva a la resistencia de insulina y a los altos índices de diabetes que tenemos. Y el pan hoy día está a 2.500 pesos el kilo. Usted va a una feria libre y encuentra la fruta a 1.000 pesos al kilo. 1.200 podría ser, a veces está 800. O sea, por un kilo de pan usted puede comprar 2 kilos de fruta. Y la gente no consume fruta en este país, que es altamente saludable y que tiene muchísimo menos calorías que el pan y que además tiene una serie de elementos bioactivos como los antioxidantes, etcétera, que son buenos para la salud. Segundo ejemplo, la bebida gaseosa azucarada. No hay ninguna casa en este país donde no exista la bebida gaseosa azucarada, no puede faltar. Un litro de bebida gaseosa azucarada vale 1.500, 2.000 pesos. Por un litro de bebida gaseosa azucarada usted puede comprar 2 kilos de fruta, 2 kilos de tomate, 2 kilos, etcétera. Entonces hay un tema de educación en la población de que prefiere alimentos con alto contenido calórico, alto contenido de hidrato de carbono, alto contenido de azúcar, de grasas, de sal. El consumo de alimentos procesados en este país es uno de los más altos de Latinoamérica. Todos los alimentos que están envasados, dulce, golosina, etcétera, es de altísima venta en este país. La comida rápida en este país aumenta mes a mes. O sea, la gente cada vez consume más comida rápida. ¿Qué es comida rápida? Papas fritas, ¿no es cierto?, completos, hamburguesas, pizzas, etcétera, que son altamente calóricos y muy poco saludables. Entonces hay un tema de educación a la población que debería hacerse desde los primeros años de vida a los niños con sus padres. Y eso es lo que no se ha hecho nunca. El Ministerio de Educación de este país nunca ha querido tomar el tema de la obesidad. Para el Ministerio de Educación no existe el problema de la obesidad. La educación y alimentación saludable no se ha hecho. Nosotros del año 2002, como INTA, le entregamos al Ministerio de Educación todos los materiales necesarios para iniciar educación y alimentación saludable. Año 2002. Nos dijeron, no, esto no está en nuestras prioridades. Lo hemos vuelto a hacer en forma repetitiva y nunca el Ministerio de Educación ha querido tomar el tema de la alimentación saludable.
Entonces, claro, estamos como estamos porque no hay conciencia, no hay política, no ha habido voluntad para enseñar cómo debemos alimentarnos. Y los chilenos no nos alimentamos mal, nos alimentamos pésimo. Y eso hay que revertirlo si queremos enfrentar el tema de la obesidad. Ujú. Eh, bueno, estamos conversando con el doctor Fernando Bío, profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de nuestra casa de estudios, a propósito de estos preocupantes índices de obesidad registrados en Chile durante los últimos años, que quedaron patentes en este mapa nutricional 2021 que fue dado a conocer hace algunos días por parte de la JUNAEV, y en un contexto en el cual a nivel internacional también la FAO ha alertado respecto de este problema a nivel mundial. Doctor, a propósito del tema educacional, el tema cultural que muchas veces se ve en nuestros hogares, en las familias de Chile, a propósito de, por ejemplo, sobre todo la población que es mayor, imagino también un poco con los traumas que acarrea esta compleja situación que se vivió en Chile en el pasado con la desnutrición, se asume, por ejemplo, un cuerpo delgado a un cuerpo enfermo, y muchas veces precisamente para evitar eso se incentiva la alimentación en los niños, muchas veces de mala manera, y finalmente si un niño está gordito se dice todavía en algunas partes que está sanito. ¿Cómo poder cambiar eso? Usted mencionaba la importancia de la educación, porque efectivamente hay un tema cultural que aparentemente está arraigado en Chile en torno a este problema. Sí, como que nos quedamos pegados en el tema de la desnutrición. Y la desnutrición moderada y severa, que es la más grave, porque esa es la que condiciona el daño cerebral y la muerte en los niños, se radicó en Chile el año 1987. Entonces quedamos pegados en que el niño gordito, niño sanito, de ahí para adelante. Ahora, ¿qué pasó después? En la década del 90 vino un crecimiento económico en este país bastante importante, después de una crisis severa en la década del 80, entre el 82 y el 86, usted se acordará de que Chile dejó de crecer y disminuyó el Producto Interno Bruto en un 12% y después un 2%, desocupación, el ingreso era mínimo en las casas, la comida era deficitaria, había fundamentalmente pan, a veces fideos, legumbres, y nada más. Bueno, eso en la década del 90 cambió radicalmente, y justo en esa década aparecen las cadenas de comida rápida, aparecen los alimentos procesados, la gente tiene más ingresos y empieza a comer todo esto, digamos, que hoy día estamos comentando. Y eso hace que el aumento de la obesidad en la década del 90 sea explosivo, se mantuvo del 2000 en adelante, no hubo políticas claras para frenarlo, y por otra parte aumentó, ¿no es cierto?, el sedentarismo. ¿Por qué? Porque en la década del 90 todo el mundo compró televisores, o sea, los televisores se hicieron masivos, el televisor significa disminución de la actividad física, aumentó el número de vehículos en forma explosiva en este país, y usted lo ve hoy día en las calles, digamos, entonces la gente ya no camina, y se juntó el tema de la mala alimentación, de la comida rápida, los alimentos procesados que aparecen en la década del 90, más el sedentarismo por el aumento de vehículos, el aumento de televisores, y eso fue la tormenta perfecta. Ahora, eso se ha mantenido, y después los televisores se cambiaron por los aparatos de pantalla, que son los smartphones, ¿no es cierto?, son los iPads, son los computadores, y la adhesión que tienen los niños a las pantallas es brutal. Entonces eso también es un factor que hay que enfrentar, el tiempo de los niños frente a las pantallas, que hoy día es una verdadera adicción. Entonces tenemos una cosa multifactorial. Otro elemento que tuvo que ver fue que en la década del 90 disminuyó la natalidad. Las familias decidieron tener menos hijos, especialmente en los niveles socioeconómicos bajos. En vez de tener varios hijos, tener uno solo o máximo dos que pudieran llegar a la universidad, que se pudieran educar. Y esa baja natalidad significó tener hijos únicos. Bueno, y usted sabe lo que pasa con los hijos únicos. Al hijo único se le da todo, especialmente padres que sufrieron el déficit de alimentación en la década del 80. Esos padres que tuvieron carencias en la década del 80, del 90 en adelante al hijo único le dan todo lo que pide.
me lo decía un profesor en forma muy gráfica. Antes a los niños se les daba una Coca-Cola como premio o una bebida gaseosa como premio una vez a la semana, o papas fritas una vez a la semana. Hoy día, me decía en la década del 90, se le da todos los días. Entonces, todo esto hay que enfrentarlo de forma multisectorial. Tiene que haber una política de Estado muy seria desde el nivel central. Nosotros hemos propuesto una comisión presidencial en este tema. Así como hubo comisión presidencial para la previsión, la comisión Marcel, después la comisión Bravo. En salud han existido 2 comisiones de ISAPRE, la comisión Illanes en el primer gobierno de Piñera y la comisión de reforma del ISAPRE en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Han existido comisiones presidenciales, digamos, que enfrentan, después vino la comisión Engel sobre el tema de la probidad, que fue bastante exitosa. Bueno, una comisión que enfrente desde el más alto nivel este tema y que haga que todos los sectores actúen. Aquí es muy importante la participación del sector de educación, que ya lo comentamos, pero salud también. Salud tiene que enfrentar esto desde antes del embarazo. Los controles prenatales son fundamentales para que las madres no aumenten de peso en forma excesiva en el embarazo, para que el niño nazca con un peso adecuado. Después viene todo el control de lactancia materna, que es fundamental para el niño. Después viene el control hasta los 2 años de vida, que el niño que ya está aumentando en forma excesiva de peso sea enviado a especialistas para que no siga aumentando. El que ya subió de peso, que sea tratado. Salud tiene mucho que hacer. El Ministerio del Deporte a nivel nacional tiene tremenda labor para que no solo se dedique al deporte competitivo, sino que se dedique a que la población haga más actividad física, haga más deporte. El Ministerio de Vivienda, que existan espacios recreacionales en todo el país. Usted ve la cantidad de edificios que se han construido, torres gigantescas, sin ningún espacio verde alrededor. Entonces, esos niños, ¿dónde van a salir a jugar? Se quedan pegados en la casa en las pantallas. Entonces el Ministerio de Vivienda tiene una tremenda labor. El Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo del programa que ahora es una ley, que se llama Elige Vivir Sano, que se creó en el primer gobierno del presidente Piñera. Se sacó la ley el año 2013 por unanimidad en el Congreso, y esa ley no se ha aplicado. Esa ley hace que debería ser que todos los ministerios tengan actividades frente al tema de la alimentación saludable, de la actividad física para prevenir la obesidad. Entonces, tenemos una serie de tareas pendientes que simplemente no se han hecho. Se hizo la ley del etiquetado. La ley del etiquetado tiene 3 componentes. El componente del etiquetado, todos los alimentos se etiquetaron. Tiene el componente publicidad, que también se implementó, pero solo para la televisión. Yo diría la televisión es lo que los niños menos ven. Los niños ven pantallas, pero no televisión. Y había 2 artículos que obligaban al sector de educación a enseñar los temas de alimentación saludable y actividad física, y otro artículo que prohibía vender productos con sello que no fueran saludables en la escuela. Bueno, estos 2 artículos, el 4º y el 6º, no se han cumplido. Entonces aquí hay un déficit del Estado de Chile para enfrentar el tema de la obesidad infantil. Uh-huh. Bueno, sin duda alguna, tremendos desafíos que tenemos por delante como país para hacer frente a esta difícil realidad. Doctor, como siempre, agradecerle que esté con nosotros disponible para hablar de este tema. Seguramente requeriremos de su ayuda a futuro para seguir profundizando. Así que tenga un buen día. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes que se hayan preocupado de este tema que ha sido tan poco relevado, digamos, en los últimos días, digamos, frente a una noticia tan impactante como esta que usted comentó al inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahí estaba el doctor Fernando Bío, profesor titular del INTA de la Universidad de Chile, a propósito de esta noticia en torno al aumento de la obesidad infantil. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado acá en Radio Análisis durante esta mañana. Siga junto a Antonella Esteves y Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, y por supuesto también siga junto a la red de radios que piensan y el canal de televisión de nuestra casa de estudios UChile TV. Que tengan un buen día.